Gracias a usted que nos está viendo por conectarse con nosotros en este momento para escuchar la palabra de Dios a través de nuestra programación. Pero como estoy tan consciente de que no solo estamos viviendo los últimos días, sino que también estamos en tiempos digitales, en tiempos tecnológicos, en tiempos de redes sociales, quiero aprovechar esta oportunidad para pedirle a usted que nos ayude con esta predicación. ¿Y cómo nos puede ayudar? Compartiendo nuestro mensaje, compártalo. Nosotros tenemos varias plataformas digitales. Por ejemplo, en YouTube lo que usted debe hacer es suscribirse. Sí, tocar la campanita y hacerle like, pero suscríbase. En Facebook, que es la otra plataforma, solamente háganos un like. Eso es lo único que necesitamos. También tenemos Instagram y tenemos Twitter. Y en esas dos plataformas usted lo que puede hacer es hacerse nuestro seguidor. Recuerde que también tenemos un app. Le quiero pedir que baje el app y lo tenga en su teléfono. El día de hoy, de una manera muy especial, quiero pedirle que haga algo más que suscribirse, algo más que hacerse nuestro seguidor. Quiero pedirle que comparta nuestro mensaje, divúlguelo con su familia, háblele a sus hermanos, háblele a sus amigos, háblele a todo el mundo. ¿Por qué se lo pido? Porque la palabra del Señor dice que este evangelio del reino tiene que ser predicado por todo el mundo, a todas las naciones, para que venga el Señor. Y eso es lo que usted puede hacer por nosotros y con nosotros. Ayudarnos a predicar ese evangelio del reino, divulgándolo, recuérdelo, háblele a sus familiares, háblele a sus hermanos, a sus amigos allá en el país donde usted es. Háblele a cuanta persona usted pueda para que nos ayude a divulgar el evangelio del reino y podamos así colaborar con el propósito de Dios en los últimos días. Estimados amigos, amados hermanos, tengo un feedback. Gracias por conectarse con nosotros, gracias por darnos la oportunidad de poder compartir con todos ustedes y estamos teniendo problemitas técnicos. Estoy oyendo un feedback, sí, por favor, estoy oyendo un feedback. Bueno, el día de hoy es un día muy especial, estoy oyendo un feedback. Okay. El problema con hoy es de que vamos a hablar de un tema muy controversial. El problema hoy es que estamos censurados en YouTube y la razón de la censura es que no podemos hablar sobre el tema de la pandemia, porque si nosotros decimos la palabra pandemia, entonces lo que sucede es que nos censuran. Y como en menos de 3 meses hemos abordado este tema bíblicamente, entonces ellos no quieren que YouTube no quiere que nosotros digamos que si oramos por una persona que está enferma de COVID-19, de Omicron, de algo que tenga que ver con esta enfermedad, con la plaga que está allá afuera, YouTube no quiere que lo digamos porque para ellos eso es medical misinformation. Ese es el tremendo problema que tenemos. Ellos no quieren que la gente piense que orar puede curar o sanar el COVID-19. Esa es la mordaza que nos han puesto. Entonces nos mandaron un email diciéndonos que si nosotros lo volvemos a hacer, van a eliminarnos completamente nuestra... ¿cómo se llama? No, mejor bájelo, porque hay feedback completamente, sí. Quítemelo, prefiero no oírme, sí. Ok, ahora sí. Disculpen, hermano, estamos con problemas técnicos. Bueno, volviendo a la conversación con ustedes, ese problema estamos teniendo últimamente y creo que es propio de los últimos días, creo que es propio de el tiempo que vivimos. Para mí es entendible lo que está ocurriendo. Está perfecto. Okay. Espero que ustedes lo comprendan. Espero que ustedes lo entiendan. La persecución. Nosotros somos una iglesia como todas las iglesias, pero tenemos que entender por qué a unas iglesias sí las dejan hablar y por qué a otras no. Es que depende de lo que digan.
depende cómo lo digan. Nosotros hemos dicho que la pestilencia que está allá afuera, de ahora en adelante pongámonos de acuerdo. Cuando yo voy a tratar de no decir la palabra COVID, voy a tratar de no decir pandemia, voy a tratar de no decir Omicron o no decir. Para eso voy a utilizar una terminología a la que me tengo que acostumbrar yo mismo. Pestilencia, peste o plaga. Eso quiere decir COVID-19. Porque si hablo así en YouTube, ya estoy sentenciado a que no podemos hacerlo. Es por la forma como yo hablo, porque yo estoy diciéndoles a todos ustedes, el problema vino por una enseñanza que dimos en la que pudimos exponer bíblicamente, como lo haremos ahora, que las pestes, las pandemias, las plagas, son una administración angelical. Entonces ellos no quieren que uno diga eso. Eso es una medical misinformation para ellos. ¿Ve? Ustedes han visto los testimonios a través de nuestro ministerio, en nuestro canal, en donde muchas personas fueron desahuciados por los científicos, desahuciados por el médico, desahuciados por los doctores, y con una oración recibieron su sanidad. Eso no quiere YouTube que nosotros digamos. No podemos decir que Dios puede hacer el milagro de sanar el COVID-19. Ahora, yo quiero aclararles, yo no estoy en rebelión contra la autoridad. Yo no soy antivacuna. No soy antivacuna. Usted no me oye hablando mal de la vacuna. Algunas aclaraciones hago sobre la vacuna, pero no estoy en contra. Nosotros no estamos en contra. Tampoco usted me va a oír hablando de que no existe el COVID, como hay gente que dice que no existe. No, al contrario, es una realidad que estamos viviendo y experimentando. Pero bueno, habiendo desaclarado, y por qué les agradezco tanto que se conecten con nosotros, hay varias maneras, ¿verdad? Una es ir al app, bajar el app, y ahí no hay censura en nuestro app. Odo App. ODO, que quiere decir obra de Orange. Odo App, la app, la aplicación de la obra de Orange. Ahí no hay censura. También usted puede ir a Facebook. Qué cosa más extraña, más rara para mí. Yo pensaba que íbamos a tener más problemas con Facebook que con YouTube, pero fue al revés. Al revés fue. Ahora el que nos da la libertad de hablar es Facebook. También en el mismo YouTube ahí hay una página a la que usted puede ir. Y cuesta un poquito, pero se llama Iglesia Obra de Orange en vivo. ¿Okay? Ahí puede escucharnos. Entonces, para mí ha sido muy hermoso que usted se conecte, porque allá en la página de Obra de Orange tuve que ponerles un anuncio de que no íbamos a aparecer y que se sintonizara o se conectara con nosotros por este medio. Bueno, dando esas explicaciones, entremos en materia. Fíjese que hay algo que aclararles al pueblo de Dios, al pueblo cristiano. Todo lo que nosotros decimos tiene que ser bíblico o tiene que ser habilitado por el Espíritu Santo, y si es habilitado por el Espíritu Santo, Dios es el que se encarga de dar su respaldo para confirmar que Él dio esa habilitación. Tiene que haber una señal, un milagro, algo sobrenatural. Yo no soy científico. Yo no estoy en contra de la ciencia, pero no soy científico, soy pastor. Soy sacerdote de Dios. El área mío no es la ciencia. Sin embargo, muchas veces utilizamos la ciencia para poder ilustrar al pueblo de Dios, para que la gente salga de la ignorancia y para que la gente también sepa que no somos ignorantes, que no somos gente iletrada, tal vez como piensan algunos. Cuando yo no era cristiano, yo pensaba que todos los cristianos eran de ignorantes. Yo pensaba eso, en el error que yo tenía. Y quizás es por eso que muchas veces he hecho mano de informaciones, de números, de cosas científicas que puedan ilustrar al pueblo de Dios.
Pero yo, sobre todas las cosas, soy sacerdote de Dios, soy pastor, soy siervo de Dios. El área mía no son ni las matemáticas ni las ciencias. El área mía es el área espiritual. Esa debe ser el área de todos los que predican el Evangelio. El área de la fe, el área del espíritu. No somos científicos, no podemos hablar científicamente. Sin embargo, echamos manos de las encuestas, echamos manos de las noticias, echamos mano de lo que dicen los doctores. Usted ha oído que yo hablo mucho del doctor Osvaldo Restrepo. No, ni lo conozco, pero me gusta su programa. Es corto, conciso, científico. Entonces, para ilustrar, muchas veces agarramos las estadísticas, los números, para que el pueblo de Dios sea ilustrado, para que también el mundo sepa que no somos una bola de ignorantes, como piensan muchos, como pensaba yo erróneamente antes de conocer al Señor Jesucristo. Fíjese que en la iglesia se ha proliferado o multiplicado la idea de que el COVID-19, la peste que está allá afuera, es un demonio. Bueno, mis respetos. Se ha popularizado la idea de que esa pestilencia es un demonio. Dicen que es un demonio. Y como dicen que es un demonio, han salido a reprenderlo, han salido a atarlo. Y usted sabe que al principio, hace 2 años que comenzó esta situación, mucho profeta salió a reprenderlo y atarlo. Y esto solamente revela un poquito de falta de guianza del Espíritu Santo, falta de luz. Yo no estoy diciendo que no sea un demonio. Lo que yo sí digo, que la Biblia dice que las pestes son ángeles. Yo no sé de dónde agarraron que es un demonio, no lo entiendo, porque si no somos científicos, tenemos que ser bíblicos, y lo que la Biblia dice es que son ángeles. Vaya conmigo, Salmo 78. En el Salmo 78, que nosotros utilizamos por muchos años, por mucho tiempo, para hablar de los enigmas del Kadam, acuérdese que comenzábamos diciendo, Salmo 78, verso 1, dice: escucha, pueblo mío, mi enseñanza. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Dice: en parábolas abriré mi boca y te revelaré los enigmas del Kadam. Estoy en el Salmo 78. Pero el Salmo 78, desde el verso 42, mejor dicho, desde el verso 40 hasta el verso 51, empieza a hablarnos de las plagas. Empieza a hablarnos de lo que es una peste. Y esto es aplicable a lo que está sucediendo con la pestilencia del día de hoy. La pestilencia de hoy. Esa pestilencia de hoy es una plaga. Es una terminología bíblica. Peste, pestilencia, plaga, para referirse a esto, a lo que está pasando hoy allá afuera. ¿Okay? Si usted en su casa lo lee, desde el verso 40, dice el verso 40, ¿cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto y le entristecieron en las soledades? Y entonces empieza a hablar de Israel cuando salió de Egipto. Pero observe que dice el verso 42, no se acordaron de su poder, del día en que los redimió del adversario, cuando hizo sus señales en Egipto. Y empieza a hablar de las plagas de Egipto, ¿okay? Las pestilencias, las pestes. Entonces dice aquí, verso 43, cuando hizo sus señales en Egipto y sus prodigios en el campo de Zoán, convirtió en sangre sus ríos. Eso fue lo que pasó. Eso fue lo que Moisés hizo en Egipto. Convirtió el río Nilo en sangre. Y dice, y sus corrientes no pudieron beber. Envió entre ellos enjambres de moscas. Está empezando a recordarles
las plagas de Egipto, la pestilencia. Dice aquí, verso 46, entregó también sus cosechas al saltamontes y el fruto de su trabajo a la langosta. Dice el verso 48, entregó también al granizo sus ganados y sus rebaños a los rayos. Pero yo quiero que usted vea el verso 49. ¿Por qué yo le estoy diciendo a usted lo que le digo? Dice, envió sobre ellos el ardor de su ira, furia, indignación y angustia. Un ejército de ángeles destructores. Lo que dice es que son ángeles. Y yo respeto a los que dicen que son demonios. Puede ser. No quiero contradecirle a los demás. Quiero respetar lo que dicen. Pero lo que la Biblia dice, la terminología que usa es ángeles destructores. Yo estoy usando una versión. Y la tengo de por muchos años. Se llama la Biblia de las Américas. Tiene una bastardilla. La razón que me gusta usar esta es porque tiene bastardilla. Y en la bastardilla muchas veces pone la interpretación de la traducción. Porque no es lo mismo traducción que interpretación. No es lo mismo. Entonces, aquí en la interpretación, usted va a ver que dice aquí, verso 49, un ejército de ángeles destructores, y tiene un unito. ¿Ve? Ese unito te manda a la bastardilla. Y aquí en la bastardilla, aquí dice una delegación de ángeles del mal. Por eso es que yo sé que esto es administración de ángeles. Mucha gente, cuando uno habla de ángeles, la gente que no tiene conocimiento y la gente que se dedica a repetir lo que no entienden, empiezan a decir que es que uno cayó en adoración de ángeles. Pero es porque ellos ignoran el ministerio angelical de la iglesia. La iglesia de los Hechos de los Apóstoles está llena de ministración angelical. El ángel que Dios le asignó a Felipe, el ángel que Dios le asignó a los apóstoles que los sacó de la cárcel en el capítulo 1, el ángel que les dijo, id y puestos de pie, predicarles al pueblo las palabras o el mensaje de esta vida, un ángel, el ángel que sacaba a Pedro de la cárcel, el ángel de Felipe que le hablaba y le decía y le daba instrucción, el ángel del apóstol Pablo, cuando estaba en alta mar, dice, un ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. O sea que hay asignaciones angelicales. Pero cuando no hay enseñanza en la iglesia, lamentablemente, estamos viviendo en el tiempo de la oscuridad, de la ignorancia, del oscurantismo. Por eso, nuestro pobre pueblo del Señor oye la palabra que uno está hablando de ángeles y dicen, cayó en adoración de ángeles. Eso solo revela la ignorancia en la que los tienen sus pastores y sus maestros. Mi pueblo es destruido porque le falta conocimiento. Entonces, vemos aquí que dice una delegación de ángeles del mal. No dice demonios, si lo dijera yo lo repetiría, pero dice ángeles. Quiere decir que hay ángeles para bendecir, pero también hay ángeles para enjuiciar. Ángeles para hacer el bien y también ángeles para hacer el mal. Allá en el capítulo 1 del libro de Hebreos, me parece que es en el verso 14, déjeme para ser exacto con usted, nos explica, el apóstol que escribió Hebreos nos dice en el capítulo 1, ¿quiénes son los ángeles? ¿Cuál es su propósito? Entonces, nos dice aquí, capítulo 1 del libro de Hebreos, dice en el verso 14, no son todos ellos, los ángeles, espíritus ministradores, enviados para servir. Los ángeles son unos servidores de Dios y en este caso, ahora después de la obra redentora de Jesús, después de que Jesús murió en la cruz del Calvario y resucitó,
Jesús asignó ángeles a sus ministerios. Tenía que darle ángeles. Acuérdese que allá en el libro de Isaías, en el capítulo 4, verso 5 y 6, nos habla de que donde esté la gloria, habrá un dosel. Donde está la gloria, que es el Espíritu de Dios, habrá ángeles también. Por eso en el capítulo 6 de Isaías también dice que el día de la muerte del rey Usías, vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime. La orla de su manto llenaba el templo. Y había serafines con 6 alas. Y decían, santo, santo. Donde está la gloria, tiene que haber ángeles. La gloria tiene que ser resguardada por ángeles. Entonces, podemos entender aquí que esta pestilencia, porque está diciendo aquí que la pestilencia son ángeles. Dice, verso 48, entregó también al granizo sus ganados y sus rebaños a los rayos. Envió sobre ellos el ardor de su ira, furia, indignación y angustia, un ejército de ángeles destructores. Preparó senda para su ira, no eximió sus almas de la muerte, sino que entregó sus vidas a la plaga. Pero dice que son un ejército de ángeles. Entonces, salgamos un poco de la ignorancia. No sé de dónde, me gustaría saber cuándo este tipo de peste, donde les dice demonios, la Escritura, y yo respeto eso, pero me gustaría decirle por qué yo digo que son ángeles. No es porque estoy en adoración de ángeles, jamás. Fíjese qué tremendo es eso. Cuando uno entra en adoración de ángeles, es cuando uno empieza a invocar a los ángeles. Pero resulta que yo he enseñado y lo digo y lo creo para mí mismo. Si no fuera para mí, ¿cómo lo voy a predicar para los demás? Yo creo que no hay un nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Solamente el nombre de Jesús es el único nombre que debe mencionarse en nuestros labios. Por eso es que les dice él en el libro, cuando estaban ellos en el desierto, en el libro de Números, en el libro de Éxodo, les dice que ni siquiera se nombren los nombres de los otros dioses que eran ángeles. Entonces, cuando uno empieza a nombrar a Gabriel, a Miguel, a Uziel, al Alfa, a Aleph y los nombres de las letras hebreas, ahí sí están en adoración de ángeles. Pero el único nombre que nosotros invocamos exclusivamente es el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, y es el Hijo de Dios. Bueno, entonces aquí estoy diciéndoles que todas esas plagas que hubo en Egipto, todas las plagas fueron ministración angelical, dice el Salmo 78. Entonces, entendiendo eso, dejemos de decir cosas que no son verdades bíblicas. Entonces, no salgan ustedes a reprender demonios ahí, como tanta gente ha salido en su ignorancia. Reprender lo que no entienden, reprender lo que no comprenden y no conocen. Son ángeles. Esto también está comprobado en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 4. Capítulo 6 de Apocalipsis. Si usted me acompaña, usted va a ver aquí que en el capítulo 6 se empieza a hablar de los famosos caballos apocalípticos. Y usted va a ver que se describe un caballo, y por eso hay un libro que yo le quiero recomendar a usted, un librito que tal vez le pueda ayudar un poco, ¿verdad? Que hemos producido este libro. Se llama Interpretación de Sueños y Visiones. Esto nos puede ayudar un poquito. Mira, no es grande, no es largo, no es una enciclopedia. No vaya a creer que es una enciclopedia. No va a encontrar todo ahí. No, pero por lo menos lo fundamental, lo básico y lo elemental usted puede conseguirlo aquí. ¿Qué es un caballo? ¿Qué significa ver en una visión un caballo? ¿Qué significa soñarse en un sueño de Dios, por supuesto, con un caballo? Eso es un ángel, un guerrero.
un ángel, un mensajero, un ángel, un espíritu ministrador. Eso dice Hebreos 1:14. Espíritus ministradores. Eso es lo que son. Entonces usted va a ver aquí en el capítulo 6 que en el verso 2 habla del caballo blanco. ¿Qué es el caballo blanco? Lo vamos a explicar con más detalles, pero el caballo blanco, para mí, en lo que el Señor nos ha revelado de esto, porque en esto hay controversia. Unos dicen una cosa, otros dicen otra, pero poquito a poco Dios va aclarando. Dios es el que se encarga de mostrar quién fue el que dijo su palabra. Es como esto de las doctrinas escatológicas rancias que nos han enseñado durante tantos años y que han desviado al pueblo de Dios de la verdad. Todavía estamos aquí. Qué tremendo es eso. Estamos todavía. Ya está la tribulación sobre nosotros y estamos aquí. Pero, ¿qué le dijeron al pueblo? No vamos a estar aquí. Y aquí estamos. Mire cómo va esta cosa mundial. Todos los países del mundo, absolutamente todos los países del orbe, están siendo afectados por esta pestilencia, por esta plaga. Esta plaga es un fenómeno apocalíptico. Esta plaga es un juicio apocalíptico. Y yo quiero decirle que es una permisión de Dios. Por eso es que hoy sí me siento que puedo hablar con claridad, porque no tengo censura. Esto se llama Andy sin censura. Fíjese qué tremendo, porque a veces está uno amordazado que no puede decir lo que quiere decir. Pero mire, qué tremendo que un caballo es un ángel. Entonces ya yo sé que ese caballo blanco, estos 4 caballos apocalípticos, son poderes angelicales. Esto no se podría realizar si no viene un poder angelical concedido por Dios. Esto es profético. Esto no lo puede parar uno. Esto no lo puede detener uno. Aunque usted salga diciendo, reprendo este demonio. Esto no se puede parar, no ve que está profetizado. Está profetizado que así va a suceder. Y la profecía que es de Dios es porque tiene un propósito para Dios. Eso es lo que la iglesia tiene que entender. Hay cosas, desastres y situaciones que parecen negativas, pero son un propósito para Dios. Propósito que tal vez la mente humana, la mente de chorlito, no la pueda entender. Pero en la mente de Dios se está desarrollando un propósito. En aquella mente insondable. Cuán insondables son tus juicios. Cuán inescrutables son tus caminos. En esa mente todo se está cumpliendo en un propósito. Todo lo que ocurre. Por eso dice que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Y eso es lo que debemos enfocarnos ahora. Aquí hay un caballo blanco. Para mí, ¿qué es el caballo blanco? Es el anticristo. Y en eso creo que estamos de acuerdo la mayoría, que es el anticristo. Y él viene en un caballo blanco, trae un arco, trae una corona, trae un montón de cosas. Aquí está diciendo, el que lo montaba tenía un arco. Note que tiene el arco, pero no tiene flecha. O sea, no es guerra, es otro tipo de guerra. No es la guerra convencional de las armas. Por eso trae un arco sin flecha. Dice, se le dio una corona, va a tener poder, va a tener autoridad. Y salió conquistando y para conquistar. Si usted lee un poquitito el capítulo 11, usted va a observar y va a leer un poquito que van a salir cosas acá, van a salir situaciones muy interesantes cuando se manifiestan los diferentes, creo que es el capítulo 11. Dice aquí que viene una señal del cielo y entonces va a haber una plaga, va a haber una situación de guerra que se va a ministrar. El asunto es que ese jinete con ese caballo blanco parece que es Cristo. Toda la gente va a creer que es Cristo, pero es el anticristo. ¿Por qué la gente va a creer que es Cristo?
Porque fíjese que como viene en un caballo blanco y trae una corona y viene conquistando, y para conquistar, pareciera como que es Cristo. Pero el verdadero Cristo no es ese. Este va a ser el falso Cristo, el anticristo, el que parece. Por eso para mí todo esto es la política. Y eso lo vamos a explicar con más detalle después. Vamos a dedicarnos a hablar estrictamente de los 4 caballos y darle los versos y todo. Pero mira, para mí esto es el engaño. Parece que es Cristo. Sale con el arco, conquistando y para conquistar. Pero usted va a ver que hay otros pasajes que nos habla de que el verbo, el verdadero, viene también en un caballo blanco, nada más que trae una marca. Él es el fiel y verdadero. Este no es el fiel y verdadero. Parece. Por eso quiero que vean el engaño, la falsedad, la política. Esto va a ser por eso, una de las cosas que yo les digo a los hermanos de la obra de Orange: no se aferren a los políticos. Yo no me aferro a ningún partido político, ni le creo a ningún político. Parecen, dan la impresión, pero ese es para engañar. Ese es el gran engaño. Parece que es Cristo. Cualquiera que lo ve, que viene con su corona, montado en ese caballo blanco, uno se imagina que es Cristo. Pero va a ver usted qué tremendo cuando nos damos cuenta que en el fondo no era el Señor, no era el que venía, no era el verdadero Cristo, no era la verdad, era una apariencia de verdad. Ese es el caballo blanco. Para mí es la administración del anticristo, por medio del engaño, por medio de las apariencias, por medio de la política, que la política siempre es un engaño. La política del hombre siempre es un engaño. Yo veo a la iglesia muy metida en política, lamentablemente, y a veces hablarle a la gente de la iglesia es como hablarle a una pared. No quieren oír, no quieren entender. Pero yo sé que en la política está el engaño. Parece que es la solución. Oh, si hubiera quedado ese. Oh, si voto por ese. Ese sí nos va a ayudar a los cristianos. ¿No he oído decir eso? Ese sí está por los cristianos. Parece que es ese. Pero acuérdese que el anticristo es eso. Parece que es la solución. Parece que es la respuesta. Pero no es. Y después viene, usted va a ver aquí, verso 4, habla de un caballo rojo. Un caballo rojo. Y ya usted sabe que eso es sangre, muerte, derramamiento de sangre. Por eso es que se le concede quitar la vida. Y ese es un ángel. El caballo negro, lo estamos viendo ahora. Mire, ¿por qué estoy mencionándole esto? Porque muchas veces pensamos que la plaga es nada más la peste. Muchas veces pensamos que es nada más el COVID. Pensamos nada más, esa es la plaga. No, aquí hay 4 plagas. 4 caballos que están ministrando plagas. Uno, el caballo blanco, es una plaga. El caballo rojo es otra plaga. El caballo negro, que es para mí la hambruna que se viene, la falta de comida, la falta de alimentos. Y por último, el caballo amarillo, que es la pestilencia. Porque el jinete se llama Tánatos y Tánatos significa peste. Y se le concede también hasta matar y todo. O sea que la pestilencia no consiste en nada más en el COVID-19. No. ¿Y dónde quedó la hambruna? ¿Y dónde quedaron las guerras? ¿Dónde quedaron las matanzas, las masacres? ¿No es eso una plaga que está pasando hoy? Asesinatos por donde quiera, masacres por donde quiera, derramamientos de sangre por donde quiera, racismo por donde quiera. Esa es una plaga. Nada más de que no es en forma de virus. Miren qué interesante es esto. Entonces, quiere decir esto que las plagas son administración angelical. Eso es lo que yo enseño, porque eso es lo que yo he entendido. Ahora, déjeme explicarle esto. La plaga no puede hacer lo que quiera. Esto
me recuerda cuando salió mucha gente hace 2 años atando ese demonio del COVID. Si realmente estuvieran hablando de parte de Dios, ¿por qué no se calmó? ¿Por qué explotó como el volcán? ¿Por qué? Porque no sabían lo que estaban haciendo. Dicen que no hay peor ciego que el que no quiere ver, ni peor sordo que el que no quiere escuchar. Esto es una permisión de Dios. Vaya conmigo, por favor, libro de Job. Job capítulo 1. Job capítulo 1. Usted sabe que hubo un encuentro en el cielo, ¿verdad? Y entre ellos llegó la plaga. Entre ellos llegó el ángel del mal. Dice aquí en el capítulo 1, verso 6, hubo un día cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor y Satanás vino también entre ellos. Y el Señor dijo a Satanás, ¿de dónde vienes? Entonces Satanás respondió al Señor y dijo, de recorrer la tierra y de andar por ella. Y el Señor dijo a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay ninguno como él sobre la tierra, hombre intachable y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Respondió Satanás al Señor, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Verso 10, ese es el verso que le quiero decir. ¿No has hecho tú una valla alrededor de él, de su casa y de todo lo que tiene por todos lados? Quiero parar ahí. Cuando Satanás habla así, la pregunta es, ¿cómo sabía Satanás que había una valla? La respuesta implica que Satanás había querido tocar a Job, pero se encontró que había una valla y no lo pudo tocar. Y usted sabe que Dios es el que puso esa valla. Esto lo que quiere decir para mí es que Satanás nos quiere matar y nos quiere hacer daño, pero Satanás no puede hacer lo que quiere. El demonio ese que le dicen, que andan reprendiendo y todo eso, creo que ya poquito a poco han ido entendiendo, después de 2 años de garrotazos, después de 2 años de muertos, después de 2 años de infección, la iglesia poco a poco ha ido entendiendo. Hay gente que no entiende sino a garrotazos. Satanás no puede hacer lo que quiere. Estos ángeles del mal, si Dios no les da el permiso, no pueden hacer lo que quieren. Es imposible. Dejaría de ser el Dios Altísimo si el demonio de la pandemia tuviera la libertad de hacer lo que le da la gana. ¿Cómo podríamos hablar de un Dios Altísimo si hay algo que se le sale del control? Si hay algo que se sale de su autoridad y de su poder y de algo que se sale de su alcance, ya no sería el Dios Altísimo para que le digamos el Elión, el Dios Altísimo. Si hay un Dios Altísimo, ese Dios Altísimo controla todas las cosas. Entonces, quiere decir que esto que anda allá afuera, está allá afuera y está haciendo estragos allá afuera y está haciendo estragos dentro de la iglesia por una permisión de Dios. Aquí dice que Satanás no puede saltarse la valla. Hay un vallado. Lo que pasa es que hay un
una permisión. Porque aquí dice, verso 10, ¿no has hecho tú una valla? Entonces yo me imagino al diablo tratando de meterse a la casa de Lot y se da cuenta que es impenetrable. Satanás se da cuenta que no puede. Entonces Satanás tiene que ir a pedir permiso. Tiene que ir a... ¿Sabe? Esto me habla a mí del régimen de derecho que hay en el reino de los cielos. Por muchos años, durante las enseñanzas de los enigmas del Kadam, enseñamos a ustedes que el reino de los cielos es un régimen de derecho. Ahí no se puede hacer nada si no se tiene el derecho. Dios mismo está atado a sus propias palabras. Cuando Dios dice algo, si se contradice a sí mismo, dejaría de ser Dios. Un Dios que se contradice a sí mismo ya no es un Dios. Y la gente muchas veces dice que Dios es soberano. Y sí, Dios es soberano. Pero como Él es Dios, nunca se va a contradecir. Dios no se puede contradecir. Hay cosas que Dios no puede hacer. ¿Saben ustedes que hay cosas que Dios no puede hacer, verdad? Dios no puede mentir. Porque si Dios miente, dejaría de ser Dios. Dios no puede negarse a sí mismo. Porque si se niega a sí mismo. O sea, hay cosas que Dios no puede hacer porque dejaría de ser Dios. Y el Dios Altísimo quiere decir que Él está por encima de todos. Por encima de la pandemia. Está por encima del COVID. Está por encima de la peste, está por encima de la plaga, está por encima de cualquier ángel, está por encima de cualquier poder, de cualquier Dios. Por eso Él es el Dios Altísimo, a Él sea la gloria y la honra. Bendito sea su nombre para siempre. Por eso Satanás tiene que venir a pedir permiso. Y le dice aquí, ¿no has hecho tú una valla alrededor de él? Y dice, ¿y de su casa? ¿Cómo sabía que tenía valla alrededor de Job? ¿Cómo sabe que tenía alrededor de la casa? ¿Cómo sabía que tenía alrededor de todo lo que tiene? Porque ya había probado el diablo. Ya se había querido meter. Andaba merodeando. Pero no pudo. O sea que él no puede hacer lo que quiere. COVID-19 no puede hacer lo que le da la gana. Esto es lo que me sostiene a mí, que el COVID no puede hacer lo que quiere. Entonces aquí usted ve que dice, has bendecido su trabajo, el trabajo de sus manos, sus posesiones han aumentado en toda la tierra, pero extiende ahora tu mano y toca lo que tiene, verás si no te maldice en tu misma cara. Entonces el Señor dijo a Satanás, he aquí, ahí te doy el permiso, todo lo que tiene está en tu poder, pero no extiendas tu mano sobre... Ve, Satanás no puede hacer lo que quiere. Ningún demonio puede hacer lo que quiere. No es verdad. Todavía le da permiso de algunas cosas, no de todas. Bueno, tócalo, pero no lo mates. Tócalo, pero no le vayas a quitar la vida. ¿Y usted no cree que Satanás quería matarlo? Por supuesto que sí. Entonces le dice aquí, toca todo lo que tiene. Verás si no te maldice en tu misma cara. Entonces el Señor dijo a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu poder. Te lo concedo. Te doy la autoridad. Todo lo que tiene está en tu poder. Lo pongo en tu mano. Pero fue porque Dios se lo permitió. No es porque Satanás anda suelto, haciendo lo que le da la gana y matando a quien le da la gana. No es posible. Este verso me enseña que no es posible. Entonces ya usted sabe, dice, pero no extiendas tu mano sobre él. Y Satanás salió de la presencia del Señor. Ya usted sabe a qué se fue. En el capítulo 2, usted va a ver que se vuelven a encontrar otra vez. Hay otra reunión y vuelve otra vez. La plaga, el ángel del mal, regresa de nuevo.
Y entonces le dice el Señor en el verso 3, capítulo 2, verso 3, ¿te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay otro como él sobre la tierra, hombre intachable, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Dice, y él todavía conserva su integridad, aunque tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Satanás, como es tan astuto. Satanás respondió al Señor y dijo, piel por piel. Si todo lo que el hombre tiene dará por su vida, sin embargo, extiende ahora tu mano, toca su hueso y su carne y verás si no te maldice en tu misma cara. Entonces el Señor dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, pero guarda su vida. Todavía ahí no puede hacer lo que le da la gana. Enférmalo, que le pegue el COVID, pero no lo mates. Que no pueda casi ni respirar, pero no lo mates. Que le dé fiebre, pero no lo mates. Que estornude y estornude, pero no lo mates. Satanás no puede hacer lo que quiere. Eso es lo que yo le quiero probar con esto. Sale gente y salen sin entender que este tiene un propósito de estar ahí. Tiene un propósito. Él está logrando que se cumpla un propósito de Dios. Fíjese que Dios usa a Satanás para sus propósitos. Satanás no hace lo que quiere. Satanás solo hace lo que se le permite. El COVID, esta pandemia que anda de afuera, no puede hacer lo que le da la gana. Solo está haciendo lo que se le permite hacer. Nada más. Entonces, por eso cuando vamos a reprender, si hay sabiduría de Dios, pongámonos en la perspectiva. Pongámonos en la voluntad de Dios para poder hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios y no salir avergonzados. Porque hoy día nadie quiere hablar de eso. Nadie quiere hablar y menos a recordarse de cómo se salieron a reprenderlo y a atarlo y a amordazarlo y a revirarle y a tirarlo al abismo y tantas cosas que le hicieron. Y eso lo que hizo más bien fue hacer que explotara con mayor poder. Mató más gente después de la reprendida que antes de la reprendida. Porque no era de Dios lo que estaban haciendo. No había guianza del Señor. Por eso, qué interesante cuando vemos que sale Satanás, ya usted sabe que le pega la enfermedad. Le pega una rasquiña, le pega una pestilencia se viene sobre Job. Pero esa pestilencia llegó porque Dios la permitió. Quería llevar a Job a otro nivel. Pues es interesante, que lo estaba comentando a ellos. Es interesante todo lo que Job obtiene al final. Si al principio tuvo hijos y tuvo propiedades y tuvo riquezas, al final la gloria postrera fue mayor que la primera. Al final, fíjese que estaba reflexionando en que, eso lo digo para la obra de Orange, los hijos del principio y los hijos del final. Fueron muy hermosos los hijos del principio, pero Dios los mandó a matar. Mira, Job le mató a todos sus hijos. Pero usted cuando termina de leer el libro, Dios le vuelve a dar hijos. Y estos hijos son mejores que los primeros. Oye, los hijos de la experiencia, los hijos de la vejez, los hijos del espíritu, los hijos del final son mejores que los hijos del principio. Sí me están entendiendo, ¿verdad? Hubo hijos maravillosos que profetizaban y decían, así dice el Señor. Y tiraban la patilla para allá. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? Eran hijos fantásticos. ¿Cómo los usaba Dios? Pero los hijos del final serán mejores. Igual que con Job. Los hijos del principio tenían que andar orando. ¿Por qué? Porque hacían cosas malas. Porque murmuraban. Porque ofendían a Dios. Porque andaban hablando mal de sus autoridades. Y tenía que andar Job pidiéndole y haciendo sacrificios. Porque mis hijos. Pero los hijos del final no fueron así.
los hijos del final van a ser mejores que los hijos del principio. Esto es profecía. Entonces estamos viendo aquí. Yo lo que le quiero probar con todo esto es que el COVID no puede hacer lo que quiere. Esa pestilencia no puede hacer lo que le da la gana. No es cierto. Estoy hablando bíblicamente. Bíblicamente. No estoy hablando desde el punto de vista científico, no soy doctor y no estoy contradiciéndole a los científicos. Simplemente estoy exponiendo el punto de vista espiritual, el punto de vista de la fe, el punto de vista de la Biblia. Eso es lo que estoy exponiendo yo. La ciencia le explicarán otros que para eso fueron a la universidad a estudiar. Para eso está el doctor Fauci y está otros ahí, a quienes no estoy contradiciendo. Al contrario, les tengo admiración. Admiro a esa gente que se ha quemado las pestañas estudiando. Los admiro, de verdad que sí. No estoy en contra de eso. Pero solamente quiero decirle, estas pestilencias son administración angelical. Pero como son administración angelical, son permisiones de Dios. No lo vamos a quitar de ahí reprendiéndolo. Se va a quitar de ahí cuando Dios diga. Porque se va a ir. No hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. No va a estar toda la vida ahí. Pero se va a ir cuando Dios diga. Eso es interesante porque mucha gente hoy anda a la teoría, porque eso sí es una teoría conspiratoria. Están diciendo ahí que fue creado, no se sabe. La verdad es que se dice una cosa, se dice otra. Unos dicen que fue creado, otros dicen que no fue creado. Pero cuando vamos al capítulo 16 del libro de los Hechos, nos damos cuenta que no tiene caso, no tiene relevancia si fue que lo crearon en un laboratorio o si fue que nació de manera natural. Estoy en el capítulo 16 del libro de Apocalipsis. ¿Okay? Aquí dice, en el capítulo 16, en el verso 12, está diciendo aquí, si usted va conmigo, donde dice, verso 13, y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta a 3 espíritus inmundos semejantes a ranas. Esto es de Egipto. Las ranas eran de Egipto. Las ranas eran dioses de Egipto. Las ranas fueron uno de los dioses a los que Dios derrotó en Egipto. Ranas. Este es el mundo, Egipto. Dice, pues son espíritus de demonios que hacen señales. Ve, ahí dice que son espíritus de demonios que hacen señales, dice, los cuales van a los reyes del mundo. Esta es otra cosa. Son demonios que se le meten en la mente a los reyes del mundo, a los líderes del mundo, a los presidentes del mundo, a los dictadores del mundo, a los tiranos que gobiernan el mundo. Pero esto es en el mundo. Está hablando de demonios que se les meten en el pensamiento. Son en forma de rana. Esos demonios son en forma de rana. Aquí sí dice demonios. Esos se le meten en forma de rana, en forma de pensamiento, en forma de ideas, en forma de estrategias. Y bien puede ser que una de esas ideas sean unas ranas que se los ha metido en la mente a los generales, a los guerreros, a los que hacen la guerra. Y dice aquí que los llevan para la pelea, porque dice, son espíritus de demonios que hacen señales, los cuales van a los reyes de todo el mundo a reunirlos para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Les meten los deseos de hacer guerra, les meten los deseos de ir a pelear, les meten los deseos de ir a hacerle la guerra a Dios. Eso es lo que quiere decir esto. ¿Ok? Estos espíritus en forma de rana son demonios que se meten en forma de pensamiento. Esto ya no es la plaga, estamos hablando de demonios en forma de pensamientos. Y puede ser que uno de esos pensamientos se les meta a los gobernantes, a los generales, a los guerreros, a los estrategas y les den las ganas de crear un virus para matar al otro. Eso sí puede ser. Porque ahí dice que estos
espíritus en forma de demonios van, dice, a los reyes de la tierra. Pero es irrelevante porque, de todas maneras, ya sea que lo creó el hombre o que no lo creó el hombre, lo cierto es que si es una plaga, va a ser administrado por medio de ángeles. Y quiero terminar diciéndole, como pueblo de Dios, ¿cuál es la solución que propone hermano Andy? Bueno, la solución que yo propongo es bíblica. No me puedo salir de la Biblia. La solución que yo veo tiene que venir de la palabra de Dios, de una habilitación, un rema, una inspiración dada por el Espíritu Santo de Dios. Esa es la solución. Y eso lo encuentro yo allá en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 24, para ir terminando con esto hoy. Segunda de Samuel, capítulo 24. Aquí vemos que hay una plaga, una pestilencia. Las plagas son tratos de Dios. Las plagas son tratos severos de Dios. Unas veces contra el mundo y otras veces contra Israel. Cuando Israel entra en desobediencia, Dios mandó pestes. Me acuerdo cuando leí muchas veces en el libro de Números, libro del Éxodo, las rebeliones de los hijos de Coré, las rebeliones que tantas veces tuvieron los hijos de Israel en contra de Moisés, la murmuración, el problema de la murmuración, ese es un tremendo problema. Y déjeme decirle que muchas veces yo sé que la plaga se ha metido por causa de la murmuración. Pero vea algo interesante en todo esto. Y es que Israel se mete en una desobediencia contra Dios. El rey David metió a todo el pueblo en un problema. Y viene una plaga. Usted va a ver que dice el verso 15, por favor, léalo conmigo. Dice, y el Señor envió pestilencia sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y desde Dan hasta Beerseba. Murieron 70,000 hombres del pueblo. Ahí estaba la plaga. Dice que mandó pestilencia. Está clarísimo. Las pestilencias son permisiones de Dios. Eso es una cosa que tenemos que aprender. Y dice aquí que es un ángel. Otra vez vuelve a decir. No dice demonio, dice ángel. Más, vea lo que dice. Cuando el ángel extendió su mano, estoy en el verso 16. Cuando el ángel extendió su mano hacia Jerusalén para destruirla, está diciendo, para destruirla, dice que Dios se arrepintió. El Señor se arrepintió del mal y dijo al ángel que destruía al pueblo, basta, detén ahora tu mano. Dios es el que tiene que hablarle. En este caso, recuerde que no es la misma administración, porque todavía la obra redentora de Jesús no se había realizado en la cruz del Calvario. No había Él bajado a los infiernos a traer cautivo a una cautividad de huestes y ni había dado dones a los hombres todavía. Ahora es un poquito diferente, pero lo cierto de esto que me está diciendo aquí es que es un ángel. Aquí está diciendo, dice aquí, cuando el ángel extendió su mano, es un ángel, es ministración angelical. Dice, cuando el ángel extendió su mano hacia Jerusalén para destruirla, el Señor se arrepintió del mal y dijo al ángel que destruía al pueblo, basta, detén ahora tu mano. Y el ángel del Señor estaba junto a la era de Arauna Jebuseo. Bueno, aquí hay una peste y está siendo manejada por un ángel. ¿Qué es lo que me enseña todo esto a mí? Esto me enseña cómo se puede parar una pandemia.
Esto me enseña cómo se puede parar bíblicamente una peste, una plaga. Aquí me lo está enseñando y son dos elementos importantes. Son dos elementos muy importantes. Usted mira, primero hay que tomar en consideración, leer despacio y tomar en consideración la instrucción de la palabra. Y me dirá usted, hermano, pero es que usted me habla mucho de Segunda de Samuel. Está también en Primera de Crónicas 21:1, está ahí también. Pero es que esto fue lo que me habilitó el Señor para ustedes. Esto fue lo que me habilitó Dios para ustedes. Mire lo que me habilitó. En primer lugar, vea lo que dice aquí, verso 18. Y Gad vino a David aquel día. Ok, Gad es un profeta. Se necesita que Dios nos hable, que Dios nos dé una palabra, para pararnos en aquella palabra. Y si aquella palabra realmente viene de Dios, aquella palabra nos va a sostener. Porque has guardado la palabra de mi perseverancia. Yo también te guardaré de la hora de la prueba. Yo tengo que guardar esa palabra. Yo tengo que aferrarme a esa palabra. Yo tengo que creer esa palabra. Pero sobre todas las cosas, yo tengo que obedecer esa palabra. Son dos factores importantísimos. Va a venir una palabra, pero cuando venga esa palabra tiene que haber dos factores. Primero, la obediencia. Mira lo que dice aquí. Gad vino a David aquel día y le dijo, sube, edifica un altar en la era de Arauna Jebuseo. Y David subió. Voy a parafrasearlo. Y David obedeció. Y David hizo. David subió conforme a la palabra del profeta Gad. ¿Y qué hizo? Tal como el Señor había ordenado. Verso 21, entonces Arauna dijo, ¿por qué ha venido mi señor el rey a su siervo? Y David respondió, para comprarte la era, para edificar un altar al Señor, a fin de detener la plaga del pueblo. Dos factores, obediencia y altar. Con esto cierro. Para poder parar una plaga, se necesita, primero que venga una palabra del Señor, pero ya con esa palabra se necesitan dos actitudes. Obediencia a esa palabra y levantar un altar. Y se paró la plaga. Así paró David la plaga. Así paró David al ángel. No lo salió a reprender, no le iba a hacer caso. David no salió a reprender al ángel, a atarlo, a amordazarlo y a echarlo al abismo, como hicieron muchos al principio de la pandemia. Aprendamos del error. Aprendamos de nuestros errores. Yo soy uno de los pastores que me ufano de mis errores. ¿Por qué? Porque yo creo que he aprendido más de mis errores que de mis aciertos. Los aciertos los gozo, los disfruto, pero los que me han enseñado más, mis errores. Aprendamos de los errores. No se puede salir a reprender el demonio del coronavirus sin entender que son permisiones de Dios de los últimos días. Esta plaga no era para nosotros, esta plaga era para los impíos del mundo. Eso dice el Salmo 91. Dicho sea, el Salmo 91 lo podemos aplicar para estos días. Y cuando lo aplicamos a estos días, vemos que la plaga, Dios la permitió, pero era para castigar a los impíos, porque ahí dice, con tus ojos verás la paga de los impíos. Era para los impíos. Pero mucha gente de la iglesia se comporta como impíos. Estamos acostumbrados en la iglesia a desobedecer. En la iglesia no hay una cultura de obediencia.
En la iglesia hay una cultura de desobediencia, de hacer lo que nos da la gana, de pensar lo que nos da la gana, de opinar lo que nos da la gana. Y por eso es que había una brecha. El vallado se abrió por la desobediencia, por la rebelión, por la murmuración. Primera cosa que hay que hacer, obedecer. Ese es un concepto, el concepto de obedecer. Obedecer la palabra. La palabra que me da Dios que es la llave, que es la solución contra la pandemia, contra el corona, contra esta pestilencia que está allá afuera. Es una palabra que Dios me va a dar. Pero yo tengo que ser obediente con aquella palabra. Pero el problema es que la iglesia recibe la palabra, pero no tiene ni la mentalidad ni la cultura de la obediencia. No sabemos obedecer. Toda nuestra vida evangélica ha sido una vida que promueve la desobediencia. Nos rebelamos contra las autoridades, murmuramos contra el pastor, murmuramos contra el apóstol, hacemos lo que queremos, decimos que aquel no sabe, decimos ese ni siquiera es siervo de Dios, ese es un hombre carnal cualquiera. Y entonces no estamos acostumbrados a obedecer. La rebelión está en nosotros. Eso es lo terrible. Por eso es que se ha muerto tanta gente en la iglesia. No tal vez por culpa del pobre pueblo. David, 70,000 murieron. Y esos 70,000 no tenían la culpa era de David. Esos 70,000 no tenían la culpa. Por eso él llegó a rogarle, Señor, ¿por qué los vas a matar a ellos si el que pequé fui yo? Atácame a mí y ataca a mi familia, ataca a mi casa. Pero este pueblo, ¿qué ha hecho? Y a pesar de todo, se murieron 70,000. Muchas veces no es el pueblo, es el pastor. Muchas veces es la desobediencia de un pastor contra su autoridad, contra su apóstol, contra el ministerio donde Dios lo llevó. Pastores rebelados contra los apóstoles, eso está terrible. Yo vengo de un ministerio, hermano, me asombra. Yo vengo de un ministerio donde admiro y amo al hermano apóstol de ese ministerio. Y cuando yo llegué en ese tiempo, había muchos que ahí cantaban allí. Había una señora que era la segunda profetisa del ministerio. Una señora de Sudamérica, me parece que era por ahí del lado de Ambato, por ese lado ahí. Ellos eran, hermano, cómo amaban, besaban al hermano apóstol. Y estos fueron los que se encargaron después de andar deshonrando a su propia autoridad, con razón o sin razón. La iglesia no tiene una cultura de obediencia. Aquí todo el mundo es apóstol. Aquí todo el mundo es pastor. El más carnal de la iglesia se convierte en apóstol. Por eso mi pueblo es destruido, porque le falta conocimiento. El otro día estaba hablando con un compañero mío. Tengo dos amigos muy interesantes. Un hermano Alfaro. Alfaro, que tengo yo calculo que son unos 55 años de conocerlo de amigo. Tengo otro amigo de 50 años, 52 años tal vez, hermano Álvaro Esquivel. Estaba hablando con Álvaro, los dos estuvimos juntos en el seminario, católico, cuando éramos católicos. Y estábamos conversando. Y fíjese que para poder salir de sacerdote católico, había que aventarse 12 años estudiando, 12 años estudiando. Aquí, en el evangelio de hoy, a los 3 meses ya usted es apóstol. A los 3 meses ya usted sale con su título de apóstol, de bishop. A los 3 meses. Ya usted es pastor. Por eso
Miren cómo anda el pueblo de Dios. Lo que menos aprendimos fue a obedecerle a una autoridad. A mí me cuesta cambiar de ministerio. Yo no ando brincando de un lado para otro. Yo siempre estoy esperando, háblame. ¿Fueron cuántos años? No, yo perdí la cuenta. A veces le pregunto al hermano Otto, ¿cuántos? No me acuerdo. Yo calculo que yo estuve con llamada final como unos 27 años o algo así. 27 años. Y uno oye esto, uno oye el otro, que aquí, que allá, y que la queja de uno y que la... Hermano, y a la hora de salirme, yo me salgo hablando bien de mi pastor. Me salgo respetando a mi pastor. Me salgo honrando a mi pastor. La mayoría de la gente no es así. La mayoría. Y estas son las cosas que yo recrimino muchas veces a los ministerios que dijeron que no iban a aceptar pastores que venían de división. Y a pesar de que lo dijeron, no lo cumplieron. Por eso vienen los emproblemamientos. Porque empezamos a honrar a los que deshonran. Gracias a Dios, en el tiempo de pandemia, nuestro ministerio ha crecido en cuanto al pastorado. Se han unido más pastores con nosotros de los que habían antes de la pandemia. Pero siempre la preocupación mía cuando alguien me pide la cobertura es ¿de dónde vienen? ¿De qué ministerio vienen? ¿En qué forma salieron? Y le he pedido al Señor que me dé el valor de decir no, cuando yo me doy cuenta que salen de una división, que salen de hacerle daño a otro ministerio, que salen de causarle dolor a un siervo del Señor, con razón o sin razón. Todo el que me viene hablando mal del ministerio en el que estaba antes, le digo que no. No quiero ese tipo de gente. La iglesia evangélica no está acostumbrada a obedecer. La iglesia evangélica, por eso tiene puros jefes. No hay indios. Todos son jefes. No hay ovejas, puros apóstoles todos. Cualquiera es apóstol. Cualquiera es pastor. Cualquiera se levanta haciendo divisiones. Cualquiera se levanta y una rebelión contra su autoridad. Cualquiera. Cualquier loco se levanta y hace su grupito hablando mal del ministerio en el que estaba antes. Y ahí lo sigue la gente. Por eso vienen los estragos. Por eso es que se abre la brecha. Y ese es el resultado que tenemos. Las ovejas no tienen la culpa. Los líderes. Los que se han rebelado contra su pastor. Los que han dividido iglesias. Los que se encargan de llamar por teléfono a la gente para sacarla de donde Dios las mandó. Esos son el problema. No hay obediencia. ¿Qué hizo David? Obedecer. Obedecer la palabra que Dios le envió por medio del profeta, por medio de Gad. ¿Qué le dijo? Levanta un altar. Y él corrió y levantó un altar. Pero ¿qué pasa si no hace caso? Primer factor, obedecer. Mire qué tremendo. Segundo factor, levantar un altar. Qué importante es levantar adoración a Dios. No podemos dejar de adorar a Dios aunque haya pandemia. No podemos dejar de exaltar el nombre de Dios aunque haya pestilencia. El peor error que cometemos es dejar de adorar a Dios, dejar de ir al altar. Porque entonces, ¿quién le va a ordenar a ese ángel que se retire? Que no entre en esta congregación, que no entre en este hogar, que no entre en esta casa, que no entre en esta familia. Y fue lo que pasó. Dejaron de ir al altar. No hicieron caso de levantar un altar. Y mire qué interesante.
Dice que fue en la era de Arauna. No fue en el templo ni fue en el tabernáculo. No fue en el tabernáculo. Y es que todos en su momento confundieron el edificio con la iglesia. Y el tremendo problema que yo estaba observando con ustedes es que muchas mujeres llegaron a hablar conmigo a la oficina, a decirme, mi esposo está desesperado y se va a ir a otro, mira qué obedientes, se va a ir a otro ministerio, se va a ir a otro ministerio. Porque nuestra iglesia, el edificio, la iglesia no estaba cerrada, lo que estaba cerrado era el edificio. Pero ellos creen que la iglesia es el edificio. Entonces se iban a ir del lugar donde Dios los mandó, porque no pueden adorar en su casa. Usted tiene que aprender a adorar en su casa. Lo que usted hace en el edificio, aprenda a hacerlo en su casa. Así como usted danza en el edificio, ¿por qué no danza en su casa? Y así como usted se postra, como usted se sale del asiento allá en el edificio de la iglesia, usted se sale y se hace a un ladito y se postra. ¿Por qué no lo hace en su casa? ¿Por qué no está viendo ahí el culto online y está usted participando? Ojalá llegara a tiempo. Ojalá que no lo va a ver después. Porque entonces también estás diciendo que no es tan importante lo de Dios. Porque eso dijo David. No le daré a Dios algo que no me cueste. No, ahí fue cuando él dijo. Le dijo a Arauna, mire, ¿sabe qué está en la... Ahí viene el rey, le dijeron a Arauna, ahí viene el rey. Y él estaba trabajando, arando, estaba en la era, estaba arando. Y ve el rey y le dice, Señor, mi rey, ¿qué viniste a hacer? Y le dice, fíjese que tengo que levantar un altar porque aquí está el ángel. Porque aquí está el ángel. Tengo que levantar un altar. Te lo regalo. No, no lo quiero regalado. Te lo voy a comprar porque no le he de dar a Dios algo, una ofrenda o un sacrificio que no me cueste. Lo más importante es para Dios. En los tiempos de peste, de juicio, el pueblo de Dios tiene que comprender que eso quedó escrito allí para enseñanza de nosotros, para ejemplo para nosotros, que en tiempos de pandemia, en tiempos de plaga, hay que darle a Dios lo mejor si queremos parar la plaga. Para Dios lo mejor. Te lo regalo, le dice. Agarre los aparejos, los arneses, la madera, quémela y el sacrificio, agarre los animales, se los regalo. Y le dice, no, ¿cuánto cuesta? Se lo pagaré por su precio, porque no le daré a Dios algo que no me cueste. Y fíjese que hay gente que no va al templo, pero sí van a pasear. No atienden el culto online, pero sí andan allá en la nieve, y andan allá en la playa, y andan en el restaurante, y andan viajando. ¿Cómo si tienen tiempo para viajar? ¿Cómo si tienen tiempo para darse sus propios gustos? ¿Cómo si tienen tiempo para andar en Big Bear Lake? Y no tienen tiempo para venir al culto. Por eso les pega la plaga. Pero, ¿quién hace caso? ¿Quién obedece? ¿Quién es el que dice, Señor, me someto a tu palabra? La palabra que me das por el profeta Gad, la voy a obedecer, Señor. ¿Cómo es que dicen? Ni pica la leña, ni presta el hacha, ni llegan al templo, tampoco llegan al culto virtual, pero sí llegan al restaurante. Sí, van a pasear. Ahí andan montados en los aviones de un lado para otro. Y después andan pidiendo oración porque están infectados. En tiempos de crisis, en tiempos de juicios, en tiempos de plaga, en tiempos de pestilencia, dos cosas son importantes para Dios: la obediencia a su palabra
y levantar un altar. El sacrificio. No le daré a Dios algo que no me cueste. Yo insisto, ¿cómo si tuviste tiempo para ir a pasear y no tuviste tiempo para ir a la iglesia? ¿Cómo si tuviste tiempo para andar dándote tu gusto y no tuviste tiempo para ir a adorar al Señor, ni siquiera online? Ese es el problema de la iglesia. No hay obediencia y no hay altar. Y por eso se infiltró la peste, la plaga, y ha hecho estragos. Pero no es tarde. Yo creo que hay un pueblo que ha entendido. No son todos. Hoy día nadie quiere obedecer. Hoy día todos quieren hacer lo que a todos les da la gana. Hoy día todos quieren caminar por donde a ellos les parece. Todos dicen que les habla Dios. Yo lo que sé es que cuando Dios habla, Dios respalda su palabra. Cuando Dios habla, Dios tiene que dar la demostración de que Él habló. Entonces, ¿por qué se está muriendo la gente si fue que Dios les habló? Eso es lo que yo me pregunto. Yo le voy a decir que yo tengo un secreto. A mí, bendito sea el Señor, solo Él es solo la gloria sea para Él, porque solo Él lo puede lograr. Pero yo sé que es la obediencia a una palabra que me dio, la obediencia a una instrucción que me dio, y que toda la gloria y que toda la honra sea para Él, porque sin Él nadie es nada, sin Él yo no soy nadie, ni nadie es nada. El ángel del Señor acampa en derredor de los que le temen, pero son gente que ya le perdieron el temor a Dios. Los chismosos, los murmuradores, los calumniadores, los blasfemos, todos hacen causa común. Los blasfemos andan con los blasfemos, los murmuradores andan con los murmuradores, los que le perdieron el temor a Dios andan junto con los que le perdieron el temor a Dios. Y por eso la condición de lo que está pasando. Yo lo animo a usted. Si usted está en un ministerio donde Dios ha dado la evidencia de que es su presencia la que está ahí, hágale caso a su pastor. Sujétese a su pastor. Porque si Dios le está hablando a su pastor, esa palabra que le da fue como la palabra del profeta Gad cuando llegó a David. Y Dios va a honrar esa palabra. Dios va a sostener esa palabra. Dios le va a dar el respaldo al que obedece su palabra. Dos cosas son importantes y acabo. La obediencia. Aprender a obedecer. Entender que todos esos que murmuraron, todos esos que levantaron falsos testimonios, todos esos que causaron división, todos esos que causaron daño, que causaron lágrimas en la iglesia, todos ellos son desobedientes. Y cuando hay desobediencia, Dios se aparta de ahí. El murmurador, el chismoso, el divisor, el que anda, apártese, no tengas trato con el chismoso, dice la palabra del Señor. Apártate del desobediente, apártate del que está en rebelión, córtale la línea al que anda promoviendo la rebelión. En este tiempo, lo que Dios quiere, obediencia y un altar donde se invoque su nombre como Él quiere, un altar donde se le diga, tú eres lo más importante para mí, Señor. No te daré algo que no me cueste. Me cuesta, pero te lo daré porque me cuesta. Tú, Dios, eres lo más importante de mi vida y lo más importante en mi corazón. Gracias, hermanos, y que el Señor les bendiga. Estimados hermanos, yo soy el pastor Andy Zamora de la iglesia La Obra de Orange, de los ministerios sobre el final de los tiempos, invitándolos a todos ustedes a que nos acompañen en nuestros cultos presenciales que se van a dar inicio a partir del domingo 31 de octubre. Nuestra nueva dirección es 2727 Campus Drive
en la ciudad de Irvine, aquí en el condado de Orange. Si usted viene de la ciudad de Los Ángeles, de Long Beach o de esa área del norte como del Valle de San Fernando, usted puede buscar el Freeway 405 y salirse en la Jamboree Road. Cuando se salga en la Jamboree Road, usted va a doblar a la derecha. Es a la tercera luz donde se va a encontrar con la Campus Drive. Nuestra ubicación es en la esquina de la Jamboree Road y la Campus Drive a su mano derecha. Si usted viene de la ciudad de San Diego, Oceanside o San Juan Capistrano, usted puede tomar el Freeway 5 para toparse con el 405 hacia el norte. Cuando encuentre la Jamboree Road, usted se va a salir y va a doblar hacia la izquierda. Va a pasar por encima del freeway. Es a la tercera luz donde se va a encontrar con la Campus Drive y ahí va a ver nuestra ubicación hacia su mano derecha. Si usted tiene alguna duda, por favor llámenos a nuestros teléfonos. Es el área 714-289-3664. Lo repito, área 714-289-3664. Los esperamos para que nos gocemos juntos en nuestros cultos presenciales. El Señor les bendiga. No temas, no desaliente tu corazón, porque yo, el Señor tu Dios, estaré contigo. No temas de la peste de destrucción, con mis alas te cubriré, soy tu refugio. Y aunque pases por valles de sombra, contigo estaré. Escúchame, hijo mío. Y donde quiera que marchen tus pies, nunca más tú tendrás que temer, yo te cuidaré. Te rodeará, te cubrirá. Ángeles en este lugar te cuidarán, te guardarán, te tomarán en tus manos y te llevarán. Te rodearán, te cubrirán tus alas. Ángeles en este lugar te cuidarán, te guardarán, te tomarán en sus manos y te llevarán. Te cuidarán. Y adora a Dios que te cuida. Selah. Hay ángeles en este lugar. Aquí en tu casa hay ángeles en este momento. Ángeles que te rodean. Por eso levanta un altar al Señor, tu Dios, tu salvación. Adórale, 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 iglesia, adórale. Dile aleluya.